Peregrinar es tener un espacio, digamos, de oración y de reflexión las personas que lo puedan hacer, de acercarse al sacramento de la penitencia, también de recibir la Sagrada Comunión, en fin. La crisis vocacional que viene desde hace unos cuantos años, 10, 15 años, ha tocado mucho, por ejemplo, las grandes ciudades. Ha tocado mucho las grandes ciudades. Nuestras diócesis todavía son muy rurales, muy rurales. Y en esta ruralidad se encuentran familias muy bien constituidas, se encuentran familias formadas y que forman a sus hijos en la fe. Primero es un llamado de Dios. Es un llamado muy interno, muy espiritual, un llamado que van sintiendo estos jóvenes o desde niños o cualquier situación de la vida, ya un poco más adultos también, en fin. Pero también los ambientes parroquiales, muchos de nuestros jóvenes, podemos decirlo así, que vienen al seminario salen de las sacristías. La situación se generó por el cobro de unos impuestos que no se habían pagado en años anteriores, porque ahí dice que la Iglesia no paga impuestos, pero sí. La presencia de la Iglesia en la cosa política no es de activismo, sino de iluminación, Entre líneas, realidad y opinión. Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Entre Líneas, programa institucional de Noticias NBC, donde buscamos tener personalidades de la ciudad que tienen que ver mucho en el desarrollo social, político, religioso y de todo aspecto. En esta oportunidad pues hemos invitado al obispo de la ciudad de Cartago, Monseñor César Balbín Tamayo. Monseñor, bienvenido a este programa Entre Líneas de Noticias NBC. Muchas gracias, don William, y un saludo muy especial a todos los radioescuchas. Bueno, vamos a tocar un tema importante, el año jubilar, que se cumple en este año 2025. ¿Qué es, en qué consiste y qué preparativos tiene la diócesis de Cartago para esta celebración? Bueno, ha sido tradicional y de tradición de muchos siglos atrás que la Iglesia declara algunos años jubilares. Eso es una tradición que viene incluso desde el Antiguo Testamento, que cada 25 años el pueblo que llega a la tierra prometida pues no cultiva la tierra, se perdonan las deudas, en fin, etc. Más o menos del año 1300 se declara año jubilar cada 50 o cada 25 años. Así que 2025, digamos que prácticamente por derecho y por costumbre, es un año jubilar. Pero también el Santo Padre puede declarar en otros momentos años jubilares. Fue el caso el año de la misericordia, hace unos 7, 8 años se declara año jubilar. Y entonces tendremos este año jubilar con un mensaje, eso es una bula, es un decreto que el Papa emite con un eslogan, se pudiese decir. Generalmente pues es un texto evangélico. La esperanza no defrauda. Así comienza ese texto de la bula. Y ese es como el llamado a todo el mundo y al mundo cristiano y al mundo católico. Tendremos otro año jubilar en el 2033. ¿Por qué? Porque son los 2000 años de la redención, o sea, los 2000 años de la muerte de Cristo. Entonces, en eso consiste el año jubilar. Y entonces hay jubileos para todos los gremios, digámoslo así, para todos los grupos humanos. Entonces, acaba de pasar en la Santa Sede el jubileo para los periodistas. Nosotros lo vamos a hacer aquí también, qué bueno. A su debido momento. Entonces está el jubileo de la vida religiosa, el jubileo de los comerciantes, el jubileo de los sacerdotes, de los seminaristas, de los obispos, en fin, de diferentes grupos humanos se hace especial énfasis en ese jubileo. ¿De qué se trata? Y lo dice el Papa Francisco, hay que peregrinar. Es un año de peregrinación. ¿Dónde vamos a peregrinar? En la diócesis de Cartago vamos a peregrinar a la catedral para ganar el jubileo. Vamos a peregrinar a la Basílica de Nuestra Señora de la Pobreza. Vamos a peregrinar al santuario de Nuestra Señora de la Paz, al templo parroquial de San José de la Unión y al santuario del Santo de Chiomo. Todos los fieles de la diócesis pueden ir a estos templos para ganar la indulgencia del año jubilar.
Bueno, monseñor, en ese sentido, pues es supremamente importante y ampliar esos conceptos que usted ha entregado, que muchas veces, o la gran mayoría del pueblo no los conoce. ¿En qué consiste? ¿Para qué es? Y entonces, ¿a partir de cuándo? Esto se inauguró el año inmediatamente anterior. ¿Qué calendario tiene usted ya que de pronto nos pueda entregar previsto para la celebración de las diferentes actividades, por ejemplo, la de los periodistas, que es tan interesante, pues, ¿qué tiene pensado usted en ese sentido? ¿Convocarnos, hacernos unas charlas? ¿O cómo sería? Bueno, peregrinar es tener un espacio, digamos, de oración y de reflexión de las personas que lo puedan hacer, de acercarse al sacramento de la penitencia, también de recibir la Sagrada Comunión, en fin, digamos que espiritualmente en eso, para ganar la indulgencia. ¿En qué consiste ganar la indulgencia? En que a través de ciertas prácticas de piedad, el reducto que puede quedar, digamos, por la comisión de nuestras faltas, de nuestras fragilidades, quedan totalmente perdonadas, ¿cierto? Eso lo determina la Iglesia, la penitenciaría apostólica. Entonces, en ese sentido, se gana la indulgencia parcial o plenaria, total, en fin. Tenemos organizado para algunos fines de semana algunos jubileos. Yo no recuerdo muy bien en este momento, digamos, las fechas de estos jubileos que tenemos, pero pudiese hablarle, por ejemplo, que, espere un momentico, por favor, tenemos jubileo de la vida contemplativa, de la vida religiosa, para el 15 de febrero, para el 22 también tenemos. Creo que el jubileo de los periodistas es el 8 de marzo, sábado 8 de marzo, jubileo de los periodistas. La fiesta conmemorativa de San Miguel Arcángel. Entonces, estamos el 8 de marzo estamos en ese. Es el Día del Periodista. Eso. Entonces, aprovechando todo esto, por ejemplo, el jubileo de los maestros, cercano a la celebración de los maestros. Bien, qué interesante. Tenemos también muy cerca el jubileo de la vida militar. Ajá. La policía, del ejército, en fin. Entonces se congrega, se le llama, hay una conferencia, hay celebración eucarística, en fin, para entrar como en esa tónica de año jubilar. Bueno, continuando con eso, monseñor, el domingo anterior el Papa consagró 28 laicos en el ministerio de lectoras. Allí estaba una latinoamericana, Cecilia, de Argentina. ¿En qué consisten esas lectoras laicas? ¿Cuál es el propósito? ¿Y a partir de cuándo se dio esa apertura y esa posibilidad? ¿Y en qué consisten estas lectoras laicas? Hay en el momento 3 ministerios laicales. Antes eran 2, ahora son 3, ya le voy a decir cuáles son. Lo que pasa es que después del Concilio Vaticano II, esos ministerios laicales estaban casi que circunscritos a los chicos que iban camino al ministerio sacerdotal. Ajá. Entonces, ministerio de acolitado y ministerio de lectorado, ¿cierto? Sí, uno dice, son acólitos los niños que vienen al templo a colaborar, los monaguillos, se les denomina acólitos, o lectores las personas que hacen la lectura los domingos. Eso es un servicio, pero no están como tal instituidos. El Papa Francisco ha querido que los laicos tengan un papel más protagónico en las celebraciones y en la evangelización. Y por eso dice, hay que instituir estos ministerios, no solamente en orden al ministerio sacerdotal, sino en orden al servicio. Entonces, que haya ministerios del acolitado, que son los que colaboran en el altar, en la Eucaristía, en la repartición de la Sagrada Comunión, en ir a los enfermos, en exponer el Santísimo, en reservarlo, en fin. Que haya ministros de lectores, pues personas, no solamente el que se arrima allí y lee, que está muy bien, claro, sino instituidos para la catequesis, también para la evangelización, en fin, pero como institución. Y también el Papa ha dicho que haya el ministerio del catequista.
un tercer ministerio, a partir del directorio para la catequesis. Entonces vamos un poco en ese proceso y en ese camino. No son los señores y las señoras que se les da o se hace un pequeño ritual para instituir los ministros de la Eucaristía para llevar a los enfermos. Esto tiene un sentido, casi que como un camino previo al diaconado permanente. Pasando a otro tema, continuando con esa línea que llevamos, ¿cómo están las vocaciones sacerdotales aquí en la diócesis de Cartago? Pues que se ha caracterizado por tener una presencia importante en la iglesia nacional y latinoamericana, monseñor. Sí, cierto. La crisis vocacional que viene desde hace unos cuantos años, 10, 15 años, ha tocado mucho, por ejemplo, las grandes ciudades. Ha tocado mucho las grandes ciudades. Nuestras diócesis todavía son muy rurales, muy rurales. Y en esta ruralidad se encuentran familias muy bien constituidas, se encuentran familias formadas y que forman a sus hijos en la fe. Nosotros podemos decir que en cuanto a vocaciones sacerdotales y religiosas estamos mucho mejor incluso que grandes urbes como Bogotá, como Medellín, como Cali. Entonces siempre tendremos un grupo de unos 26, 28 candidatos que están en el seminario o que están en año de pastoral en las parroquias. En fin, este año ingresan al seminario 6 nuevos jóvenes para comenzar el proceso. Han salido algunos a ministerio al año de pastoral en parroquia y algunos 2 o 3 que dicen nosotros llegamos hasta aquí, no siento el llamado, en fin. O algunos que también el seminario, los superiores les tienen que decir es mejor que hagas un alto en el camino y que esperes, no hay afán, etcétera. Pero contamos más o menos con unos 26, 27 chicos. ¿Hay algunos municipios que se caracterizan por tener mayores vocaciones que otros acá en el norte del Valle del Cauca, específicamente, monseñor? Sí. Roldanillo y La Unión. ¿Roldanillo y La Unión? Sí, también poco destaca Zarzal, pero son como los 3, digamos, las 3 canteras donde aparecen generalmente más chicos con vocación al ministerio sacerdotal. ¿Y esos municipios de Ladera, Versalles, El Águila, qué tal? También, no tantos como los otros, pero, por ejemplo, este año habrá la ordenación de un joven del Águila, otro joven de Versalles y el otro chico es de aquí, que van a ser sacerdotes. Esas vocaciones o esa espiritualidad o esas intenciones se deben aquí al trabajo de la iglesia o segundamente a lo que usted estaba comentando, las familias, la constitución de las familias, el trabajo de las familias. Primero, es un llamado de Dios. Ajá, es algo muy natural. Muy interno, muy espiritual, un llamado que van sintiendo estos jóvenes o desde niños o cualquier situación de la vida, ya un poco más adultos también, en fin. Pero también los ambientes parroquiales, muchos de nuestros jóvenes, podemos decirlo así, que vienen al seminario salen de las sacristías. Ajá. O sea, son chicos que han llegado a servir al altar, que hacen de monaguillos y que van siguiendo, que van siendo cultivados, en fin, y van tomando una opción. No necesariamente, algunos se pasan toda la vida en la sacristía y después dice, yo no quiero ir al seminario. De hecho, hay jovencitos que uno ve y dice, ven, tú vas al seminario. No, yo quiero saber de otra cosa. Pero viven, digamos, un poco en la vida muy comprometidos con la vida pastoral y litúrgica, pero bueno, no sienten el llamado, pero sienten el deseo de servir y de no decir, no, yo no estoy para el ministerio sacerdotal. Entonces también depende de las comunidades y depende también de las familias. Razón para la escasez de las vocaciones es que también hoy las familias tienen pocos hijos. Ajá, porque anteriormente en las familias había 5, 6, 8, 10 hijos, pues cualquiera aparecía que quiere irse al seminario y cualquiera de las niñas quiere irse de religiosa, pero ahora si es 1 o 2 o no hay, eso también ha afectado. La cuestión demográfica afecta a las vocaciones. ¿Y se tiene mayor demanda por parte de los jóvenes o de las niñas? Por parte de los jóvenes. Hoy las comunidades religiosas femeninas tienen graves crisis vocacionales en todo el mundo. ¿Cómo? Pocas las comunidades que van teniendo
cómo reemplazar a las mayores. Por eso se han ido de muchos pueblos, de muchos colegios, porque tienen el personal muy anciano. Entonces hoy atienden más fácil el llamado los jóvenes varones que las jóvenes mujeres. Es una situación preocupante, monseñor, ¿no? Ciertamente que sí. Porque también las religiosas han hecho mucho bien en muchos campos. Claro. En el campo de la salud, por ejemplo, muchas enfermeras, en el campo de la educación, en el campo de la pastoral. Asistencia social. Han hecho mucho bien, pero ahora están muy mayores. Preocupante esa situación. Cierto que sí. Monseñor, hablando de otro tema, el año anterior nos dimos cuenta de una situación de pronto crítica que estaba pasando la diócesis de Cartago en la parte económica y financiera. ¿Eso se ha superado? ¿Usted adelantó algunas campañas en este sentido? ¿Cómo se encuentran en este momento las arcas o los compromisos financieros de la diócesis? La situación se generó por el cobro de unos impuestos que no se habían pagado en años anteriores, porque ahí dice que la iglesia no paga impuestos. Pues sí, hay ciertas exoneraciones. Exoneración, por ejemplo, por el concordato está exonerada la catedral, los templos parroquiales, la casa episcopal, la curia diocesana, las casas curales, los seminarios. Ajá. Pero no están exentos, por ejemplo, los colegios. Nah. Entonces, del Colegio Santa María se debía un poco de dinero. Nos cobraron... Pablo VI también está... Eso, entonces había un cobro muy grande y quedamos bastante ilíquidos porque hubo una determinación de la administración que era necesario, o sea, un cobro coactivo. Entonces, sí, hubo que hacer créditos, en fin, por fuera para cumplir con esta obligación. Se hizo, pero quedamos ilíquidos, digamos, quedamos así restiados el año pasado y se hicieron algunas actividades, las personas colaboraron, en fin, todavía la situación sigue siendo compleja porque seguimos pagando unos créditos. Ahora hemos tenido en este último tiempo pues una colaboración grande de la administración municipal para mirar un poco todo este tema y esta situación. Pero sí, seguimos un poco restiados, decimos en un lenguaje muy nuestro, pero vamos, todas las actividades de la evangelización, de la pastoral, del sostenimiento del clero, en fin, etcétera, vamos así, vamos sobre aguaditos, vamos bien. El Señor nos va ayudando. Hicimos una gran actividad, nuestros fieles respondieron supremamente bien con un bono para que los adquirieran un premio de 50 millones de pesos que quedó entre el público afortunadamente y nos dio algunos dineros sobre todo para el pago de algunas colectas que están enviadas y que hay que enviar el dinero sea a Bogotá o a la Santa Sede, porque con esa crisis del año antepasado quedamos ahí un poco como en deuda, pero estamos más o menos bien. Este año haremos también seguramente otra actividad y los fieles nos colaborarán. Sí. Como conocemos también la situación que está pasando, por ejemplo, en la Casa del Pobre, también por la cuestión de los impuestos bastante elevados y eso está colocando pues en riesgo la labor social que cumple, por ejemplo, la Casa del Pobre, y sabemos que también otras instituciones de la iglesia... Que vivimos de las ofrendas de los fieles. Ajá, nosotros vivimos de las ofrendas de los fieles, las comunidades, que la Casa del Pobre, en fin, etcétera, que mi casita, en fin, también las parroquias de las ofrendas de nuestros fieles. Y ahorita ya esos benefactores han disminuido mucho, ¿no? También. Anteriormente se tenía... Sí, había herencias, en fin, etcétera, y teníamos ayudas internacionales de la iglesia alemana, de España, de Italia, de Estados Unidos, también ahora muy medidas esas ayudas. A propósito de esa situación de pronto de la captación de algunos recursos para poder sufragar todos los gastos que emana desarrollar los proyectos de la iglesia, ¿cómo va el proyecto de la torre? Que es una de las grandes esperanzas que se tiene para que en la parte turística, pues sabemos que eso requiere pues una infraestructura bastante compleja por la seguridad y todo lo que tiene que ver, pero ¿cómo va eso, monseñor? Bueno. ¿Y cuándo podría ya abrirse al público en una forma ya más masiva? Sabemos que de pronto se desarrollan algunas actividades y algunas personas han venido, pero todavía masivamente no se ha podido convocar. Sí, pero sí hay afluencia constante, permanente de turistas que quieren subir a la torre y se les presta el servicio, ¿cierto? Sí. Lo que no se ha hecho es tener, digamos, un puesto allí permanente y estable, porque estamos un poco haciendo proceso, campaña, en fin, etcétera, y se paga, de hecho ya se paga un seguro de
de riesgos para las personas que suben allí. Pero vamos en esa es la idea y de verdad que hemos tenido acogida. Siempre los fines de semana resultan grupitos o en semana, tanto del Valle que vienen de afuera, aún extranjeros que suben en grupitos de 5, de 10, de 15, en fin, etcétera. Qué bueno. Pero o sea, que eso ¿y qué tal? ¿Qué resultado económicamente les ha dejado? Sí, pues eso no es una cosa pues, que deje unas grandes ganancias. Sí, claro. Pero con eso al menos se puede solventar lo del seguro. Ajá, que es un seguro, está semestral como unos 800, 900 mil pesos, en fin. Y es mejor hacerlo por eso mismo. Sí, claro. Eso es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Sí, son cosas necesarias que es mejor tenerlas. Bueno, Monseñor César Balbín Tamayo, obispo de la ciudad de Cartago, estamos en el programa Entre Líneas, Análisis, Actualidad y Desarrollo de Ciudad. El Papa en esta oportunidad le ha dado más apertura a la cuestión política. El año pasado una congregación de fieles franceses específicamente que habían acabado de recibir la responsabilidad de ocupar algunas posiciones de elección popular en esta nación, fueron a visitar, fueron en peregrinaje de agradecimiento pues a la Santa Sede. El Papa lo recibió y dentro de las conversaciones, dentro de las charlas les manifestó que la política y la religión tenían el mismo objetivo, por dos caminos diferentes. ¿En qué consiste esa postura que tiene el Papa en ese sentido de que la Iglesia debe estar más inmiscuida en la cuestión política, pero guardando las diferencias, Monseñor? Sí, pero la presencia de la Iglesia en la cosa política no es de activismo. Sino de iluminación. Entonces, en ese sentido, pues el Papa no tiene problema en encontrarse con los gobernantes del mundo, con los presidentes, en fin, ni con pues, alcaldes, gobernadores, lo que sea, etcétera. Y siempre tiene un mensaje que apunta al bien común, que tiene que ser el objetivo de la política en el real sentido de la palabra y de significado, el bien común. Y también la Iglesia en el campo espiritual busca eso, en el campo, por ejemplo, de la pastoral social, ¿cierto? Es buscar la evangelización de lo social, pero apunta al bien común. Esa es la idea. En ese propósito, Monseñor, pues usted muy bien lo sabe, la elección de Trump en los Estados Unidos, de acuerdo a los análisis y todo, tuvo un impacto importante los católicos en la decisión y en el apoyo que le entregaron allí a él. Eso se originó a raíz de las políticas que él desarrolle, que de pronto son congruentes con las políticas de la Iglesia. Sí, es que ahí hay hay cierta cosa que a uno lo deja perplejo. Biden se define como católico. Se define como católico. Biden se define como católico y aprobaba las leyes de aborto, de eutanasia, de los fondos para estas clínicas, etcétera, etcétera. El matrimonio entre parejas del mismo sexo. Donald Trump no se define católico, pero sí cristiano. Él es, no sé si bautista o metodista, en fin. Y es provida. Él es un gobernante provida. O sea, él, por principios evangélicos, puede ser que no sea muy religioso, no sé, por principios evangélicos, él no comulga con el tema del aborto, de la eutanasia, de esas clínicas pro vida, esta agenda de género, la agenda de género. Él va también en contra de toda esa agenda woke. Por eso obtuvo una gran votación, porque yo he escuchado a algunos cercanos, amigos que viven en Miami, y a mí me parecía, pero complejo, pero siempre todos era, no, vamos a votar por Trump, por esos valores y por esos principios del cristianismo. Ahora, bueno, él es un gobernante, es el gobernante de la primera potencia del mundo y como tal se erige de alguna manera, entre comillas, como un cierto emperador. Pero esa es, digamos, como la situación. Habrá que esperar qué más aparece en el campo de las relaciones internacionales, de la política, de la guerra, en fin. Dijo que iba a acabar con el tema, esa guerra de Gaza tenía que acabar el día que se posicionara 2 días antes, ahora están acabando con eso, en fin. Es que dicen por ahí que cuando ese presidente de los Estados Unidos estornuda, al mundo le da gripe.
Entonces pasa eso hablan y de eso las cosas se organizan. Entonces es como en ese sentido. Por eso tiene aceptación, digamos, entre grupos conservadores, cristianos, católicos, en fin, por su agenda pro vida. Bueno, monseñor, usted ha sido muy amable participar en este programa Entre Líneas con unos aportes muy interesantes en temas que de pronto la comunidad muy pocas veces tiene la oportunidad de conocer. Ya para finalizar y regresando al campo local, hemos visto cómo la actividad, se han creado nuevas parroquias, se está haciendo un trabajo social importante, el Banco de Alimentos continúa funcionando, la Corporación Diocesana, después del fallecimiento, o sea, que ya de Monseñor Jairo Uribe, pues que fue un pilar fundamental, continúa. Cuéntenos sobre esos proyectos, cómo marchan. Tenemos cosas interesantes, maravillosas, el trabajo pastoral de los sacerdotes, la catequesis, la preparación para los sacramentos de los niños, de los jóvenes, de los adultos. Por ejemplo, ha sido una cosa maravillosa el templo de la Santísima Trinidad renovado, la ayuda de tantas personas. Hay cosas muy buenas, muy interesantes, hay cambio de algunos párrocos, en fin, etcétera, pero también hay cosas muy preocupantes a nivel pastoral, a nivel de iglesia, a nivel de la corporación, por ejemplo. El tema de los subsidios de vivienda que el Estado, eso nos afecta tremendamente, claro. Tremendamente. ¿Qué nos afecta también en el Banco de Alimentos? Que cada día crece el número de las personas que tienen necesidad de un plato de comida. Que tienen hambre física. Entonces crece el número y bueno, tenemos ayudas de muchas industrias de alimentos, como Nutresa, como Colombina, en fin, tenemos el comercio, etcétera, y pertenecemos a una organización nacional que se llama ABACO, Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia. Entonces tenemos también intercambio con Cali, con Buenaventura, con Pereira, etcétera, etcétera, porque también allí tenemos cuestión y se trabaja, pero es que es muy complejo, pero vamos con el buen ánimo, en fin, este tema de la sinodalidad que se trabajó tanto el año pasado y este tema del año jubilar, una cosa que a Cartago le ha creado alegría y esperanza. Es la Basílica de Nuestra Señora de la Paz. Estamos, espero la semana próxima hablar con el señor Nuncio para organizar la fecha en que va a ser. Ya está definido la situación de la Basílica Menor. Ya tenemos el resolución. El rescripto del Santo Padre firmado por el Papa Francisco, qué bien. Que ese templo es Basílica Menor. Qué bien. Entonces ahora viene el señor Nuncio, se hace el rito que se hace, los signos que se ponen, en fin, etcétera, y es lugar de peregrinación. Bueno, monseñor, ha sido usted muy amable, muchas gracias por esta información. Y un mensaje final ya para la comunidad de la diócesis de Cartago, que abarca, ¿cuántos municipios tiene usted bajo su jurisdicción? 16. 16 municipios de los 18 que tiene el norte del Valle. Sí. 16 del norte que conforman el norte del Valle. Debe haber otros, no sé si Tuluá, en fin, algunos de esos, pero nosotros tenemos de Zarza, de La Paila hacia acá. Bueno, un saludo muy especial, una bendición para todos. Estamos todavía a comienzo del año, ya estamos terminando el primer mes. El trabajo, la dedicación, la entrega, hacer lo mejor posible, procurar ser activos y contribuir positivamente en la marcha de nuestras instituciones, de nuestros municipios, en fin, etcétera. Porque bueno, el futuro es muy incierto, es verdad. Tenemos que estar pegados de la mano del Señor y ahí estamos nosotros en el trabajo de la evangelización y de la pastoral. Monseñor, muchas gracias. Mucho gusto, bendición especial para todos. Este ha sido un invitado especial, un invitado de honor que hemos tenido en este programa, Entre Líneas, aquí con el señor obispo de la diócesis de Cartago, Monseñor César Balbín Tamayo, que nos ha tocado temas interesantísimos y la labor. Muchas gracias, monseñor, y pues mucha suerte. Muchas gracias. En este año jubilar. Y siempre a su disposición y nos vemos aquí en el Trasegar de cada día. De igual manera, nuestro medio de comunicación está a disposición para difundir todos esos proyectos y todos los programas de la diócesis. Muchas gracias. Entre líneas, realidad y opinión.